ponen otro nuevo. En los eucariotes es mucho más probable que eso no ocurra, ¿sí? Y que lo que ocurra sea justamente una regulación epigenética, en donde lo que vas a tener va a ser metilaciones y adenilaciones o cambios en el enrollamiento en las histonas, que nos explicaba mejor esta Mary, ¿de acuerdo? Sí, pásame la otra. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algunas de las diferencias importantes entre la teoría sintética, ¿sí?, y la teoría de la endosimbiosis serial, ¿sí? De la teoría de la endosimbiosis serial difiere radicalmente en dos de los presupuestos conceptuales y epistemológicos fundamentales de la teoría sintética de la evolución, ¿sí? Y esto es, ya les decía, la evolución en forma gradual, y la otra que es importantísima es la selección natural como el motor de la evolución, ¿sí? Piénsenlo, y yo sé que hay muchos que no van a estar de acuerdo conmigo, y mejor que así ocurra, porque de eso es justamente lo que genera las diferentes perspectivas. Pero lo que yo pienso, ¿sí?, es que la selección natural le cae muy bien a la teoría del más fuerte, ¿sí?, a esta teoría de que predomina el número uno, ¿sí? Eso me hace pensar mucho en la ideología de los americanos, ¿no?, en la competitividad, ¿sí? Definitivamente la teoría de la selección natural viene muy bien con eso, ¿sí? En el caso de la teoría de la endosimbiosis seriada, en realidad nos habla de que la adaptación también depende de una interacción cooperativa tan importante que nos hacemos simbióticos. Es como te abre el panorama, ¿no es cierto? ¿Sí? Cambia completamente la noción de simplemente competir a ver quién evoluciona mejor sus rasgos, a cooperar y convertirse en un solo organismo, integrándose uno con otro. Se sincroniza. Es que sí, es impresionante, ya lo vamos a ver, pero de hecho en la simbiosis puede una célula vivir dentro de la otra. E incluso en esa vida dentro de una célula dentro de la otra, hay cierta independencia de las dos, es muy loco, pero viven con simbiosis. Sí, perdón. Yo también he escuchado que siempre me han dicho que cuando nos tienen un más fuerte, ¿no? La música Sí. Y me dijo otra teoría que planteó que en realidad todos cooperan para que uno. Puede ser. Y que llega, podría ser. Que fecunda el óvulo, lo hace por la energía que en realidad él vibró por eso. Él era el Wow. O sea, y todos nosotros puede ser. lo ayudaron. Yo leí un libro de Está buena de cuántica, de física cuántica, creo que era. Así. Es interesante. Eso deberían de preguntárselo a Anaí, porque Anaí, la que nos habló sobre los exosomas, ella trabaja justamente con los espermatozoides. Está muy buena la idea, pero bueno, ahí también te das cuenta cómo esta parte ideológica de que predomina el más fuerte, también lo llevamos a la explicación de la vida. Y esto, más que, digamos, ponerle una etiqueta de dónde viene, si son americanos o alemanes, no importa. Lo más importante es entender que en ciencia, lo que nosotros tenemos como etiquetas ideológicas o como arquetipos ideológicos, como moldes, se van también a la explicación de la realidad. Y eso tiene mucho que ver con lo que tenemos que tener en mente los psicólogos cuando analizamos la ciencia que se está. ¿Sí? Profe, con la teoría de Darwin, sí. Como que siempre interpretamos que el más fuerte es de fortaleza física, pero quizás hay inteligencia, fortalezas, el que come más. Claro, de resistencia, por ejemplo, o sea, el que resiste más golpes, más embates. Bueno, la capacidad de poder asociarse con otros, de poder generar esa simbiosis de cooperación, eso también sería una fortaleza. Claro. Porque creo que claro, de hecho, una de las áreas, qué bueno que dices eso, Sonia, porque de hecho una de las áreas que no tratamos a fondo y que hoy me gusta cada vez menos, esa parte de, digamos, que le chopea al curso,
que es hablar de prosocialidad. O sea, porque si se dan cuenta de las habilidades del bienestar, nada más ahondamos en la atención plena y resiliencia. Y eso lo hice porque es mucho más fácil, porque hay mucha literatura de los temas, ¿no? También hay mucha literatura de prosocialidad, pero en relación a lo que hacen los sociólogos, ¿sí? Entonces hay que extraer muchas cosas de ahí, hay que traducir, no traducir nada más del inglés al español, sino traducir ideas que vienen de los sociólogos a cosas que puedan ser manejadas por nosotros los psicólogos. Pero bueno, ya corregiremos eso. Pero eso que dices, ¿sí? Tiene totalmente que ver con las cuestiones de socialidad. En nuestra, digamos, mundo contemporáneo, predomina la competitividad, ¿sí? En muchos sentidos. De hecho, mi hija, particularmente la Mati, la chiquita, que vive acá, ya le extrañamos. Yo estoy así como conmovido de poder estar otra vez con ella. Sí. Bueno, el caso es que la Mati es gimnasta. Y eso es todo un tema para mí, porque yo sé que eso la lleva directamente a que sus motivaciones sean competitivas, ¿no? Y lo que le digo es que está bien que ese mundo es el que vivimos ahorita, ¿no? Pero que el mundo está cambiando y probablemente después tengamos que encontrar maneras de expresarnos con las mismas habilidades, pero para lograr cosas que no van de la mano de la competitividad, sino de la cooperación, ¿sí? Porque eso es lo que está tendiendo a pasar, ¿sí? Y de hecho, en teorías sociales se habla, por ejemplo, de teoría de juego, ¿sí? La teoría del juego tiene que ver justamente con cómo se organiza un sistema de una dinámica de comportamiento en donde el balance entre cooperatividad y competitividad es importantísimo. Nosotros como tribu, por ejemplo, podríamos convertirnos en un equipo que cooperemos para competir con otros, ¿sí? Y la competitividad es importantísima para generar cohesión en el equipo. De hecho, pasa con los equipos de fútbol. Hoy la Escaloneta está jugando como dioses porque justamente se llevan bien. Cuando estaban con el otro, Sampaoli se llamaba, era un desastre, porque Sampaoli realmente hacía lo mismo que el Tata Martino está haciendo en México, ¿no? Bueno, creo que también aquí hizo lo mismo el Tata Martino, ¿no? Que les metía como un montón de broncas internas y tal. Bueno, justamente es interesante cómo el balance entre la cooperatividad y la competitividad justamente logra un montón de cosas en términos de las organizaciones, pues, ¿no? Y a nivel biológico, ¿sí? Lo que Lynn Margulis nos dijo es: hay que tomar en cuenta la cooperatividad, porque esa cooperatividad a nivel biológico incluye la simbiosis. ¿Sí? Totalmente. Entonces, bueno, la teoría de la ambisimbiosis helada plantea también cambios evolutivos importantes en eventos clave, que son estos eventos de singularidad, como la aparición de la mitocondria en la célula eucariota. Ese es un evento justamente que tiene que ver con algo singular que pasó. De repente apareció la mitocondria. Y de hecho la mitocondria es interesantísima porque justamente cambia completamente el juego desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Porque la mitocondria es la responsable de contener, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, una especie de turbina de producción, se piensa, de energía o de acuerdo a la teoría de Hilbert, ya vamos a hablar un poquito más de esto al final. Produce ATP. El ATP, ustedes lo vieron en biología, como la fuente de energía de la célula, ¿no? Entonces, bueno, esa ATPasa, ¿sí? Está principalmente contenida en los organelos mitocondriales, ¿sí? Y es lo que aparece en el eucariota, que no están en el procariote, ni en la bacteria, ni en la arquea, tal como está en la eucariota. Pero justamente hay evidencia de que procariotas tenían algo que era como el primordio de la mitocondria, ¿sí? Entonces se piensa que justamente la simbiosis es lo que plantea Lynn Margulis, que la simbiosis entre arquea y bacteria, ya cuando empezó a evolucionar la mitocondria, fue lo que dio lugar a la célula eucariota ya con una mitocondria, ¿sí? En la teoría de la ambisimbiosis la selección natural solo cumple un papel de ajuste fino, no es el motor de la evolución. Esto básicamente nos dice que no es la competencia la que nos hace evolucionar,
ella diría es más la cooperatividad. Está re interesante porque viene de la mano con lo que discutíamos con Sonia en este balance de cooperación y de competitividad, ¿no? Entonces, Lynn Margulis añade la noción de cooperación en el proceso evolutivo, ¿sí? Y eso los dejo ahí como una semilla, piénsenlo, ¿no? ¿Qué nos hará evolucionar más hoy, sobre todo? ¿Sí? Como Mati, creo que sí. Creo que la reproducción en sí, porque siento que el humano, o sea, a medida que tiene más probabilidad de sobrevivir, es como que tiene más probabilidad también de reproducirse, digamos, porque de cierta forma atrae gente en su entorno, digamos. Claro, la reproducción es un motor de nuestra conducta, definitivamente. Profe, ¿te escuchan las intervenciones A ver, ¿quién quiere intervenir? No. Hola, Luca, un gusto. Hola. Adelante, Luca. ¿Cómo están? Buen día. Buen No, día. porque estaba escuchando por ahí, acabo de googlear cuál era el otro teórico que hablaba también de evolución, que era Lamarck. Sí, claro. Las cuestiones de adaptabilidad y demás tienen que ver más con la postura lamarckiana que con el darwinismo. El darwinismo planteaba la evolución no solo desde la competencia, sino desde lo alimenticio. O sea, se suponía que también implicaba no solo la supremacía del más apto, el más evolucionado, sino que habían seres que se alimentaban de otros seres también, digamos. Eso permitía también la evolución en el darwinismo. Por eso existía, no sé, los herbívoros, los carnívoros, etcétera. El lamarckismo planteaba la adaptabilidad, que es otra cosa. Claro, no, de hecho lo que estás diciendo es muy importante, Luca, porque justamente viene otra vez de esto que estábamos discutiendo hace rato, que es un poco más ideológico, ¿no? En la teoría del más fuerte siempre hay uno que se come a los más chiquitos. Es un poco lo que nos estás transmitiendo, ¿no, Luca? ¿Luca? Sí, o sea que en la teoría darwiniana, como... Sí, acá estoy. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Sí, que en la teoría de Darwin estaba planteado eso también. La adaptabilidad del más fuerte implicaba, bueno, el tipo de alimentación, o sea, tenía que ver con la fuerza, con la fuerza física del darwinismo. Sí, como con una posición jerárquica, ¿no, Luca? Sí, no recuerdo tanto, pero sí recuerdo eso. Sí, me refiero a una posición jerárquica cuando tú dices hay un bicho que es el más grande, este es el depredador principal, que se va a comer a los bichos que son más chiquitos, pues, ¿no? De hecho, nosotros nos vemos como el primate, ¿no? El principal, ¿sí? Por eso se llama primate, somos unos arrogantes, pero bueno. Sí, ¿saben que viene de ahí la noción de primate, no? Viene de ahí, viene de que somos los primeros, ¿no? Entonces nosotros somos los primeros que tenemos derecho, ¿sí? A consumirnos todos los bichos que haya por abajo de nosotros, ¿no? Las vacas sobre todo. Y por cierto me recibieron con un asado aquí en Argentina, soy re feliz por eso. Che, me pasas a la presentación. Pero bueno, sí, justamente de las jerarquías, es diferente pensar en la adaptabilidad, ¿sí? Porque la adaptabilidad, de hecho, ahora lo vamos a tocar con un poco más de detalle, viene de la mano de una interacción bidireccional entre lo que hay afuera y el organismo. Cuando la teoría es más fuerte, el organismo es lo más importante, lo de afuera no es tan... Pero bueno, vos, cómo es la temprana infancia, digamos, hay más cooperativismo, después el hombre se vuelve individualista. También, por supuesto, también bueno, hay alguna sociología, ¿a quién le sirve pensar que hay que ser competitivo, individualismo, etc.? Bueno, la producción, etc. Pero lo que vos planteabas, esto que está demostrado, así nombre, por naturaleza, es altruista de cooperar. Sí, eso hay que revisar la literatura, pero parece que sí, parece que es así. Eso es interesante. Adelante.
esta cooperación de la que estamos hablando tiene que ver con una necesidad de complementarse, digamos, de complementariedad, o de solo... Qué hermosa que está tu pregunta, porque, y te la voy a rebotar así como te la voy a mandar de regreso, de esta forma. Cuando tú te sientes, digamos, bien adaptado en un lugar, la pregunta es, ¿eso depende de los vínculos que tienes con la gente que te rodea o depende nada más de lo que tú puedes hacer en ese lugar? Claro, por eso, pero a lo que me refiero, cuánto que tengas satisfechas todos, que te pagan bien, qué sé yo, ¿qué tan importantes serían los vínculos con nosotros? Y se los cuento yo, te la regresé porque ahora que yo estaba en México, ¿sí? Yo, digamos, yo tenía esa cosa que arreglar con la UNAM desde hace más o menos 10 años, ¿sí? Ya algún día les contaré detalles de la historia, pero recién lo pude arreglar. Y lo que más me motivaba de arreglar ese asunto con la UNAM era poder estar más tiempo en México y estar con mis hijos grandes, ¿sí? Que son Víctor Manuel, que tiene 21 años, y Natalia, que va a cumplir 19. Pero ve cómo son digamos, la vida es muy irónica, de repente es como, sí, es irónica. Ahora que llego, Víctor Manuel, mi hijo, el más grande, ya se fue a vivir a México, a la Ciudad de México, porque está estudiando ahí computación. Y Natalia, justamente la semana que llegué, se fue a Barcelona porque ahí se fue a estudiar leyes, ¿sí? Y entonces, bueno, qué sé yo, me quedé ahí, tengo amigos, sí, la gente del instituto bien, todo el mundo anda en la suya, muy ocupado, pero no tengo los amigos que tengo acá, no tengo a esos amigos que me reciben con un asado el sábado, que fueron a recoger al aeropuerto de y la verdad es que allá, si bien estoy cómodo comiendo tacos, tamales, cosas con las que me acostumbré desde chico a tener como parte de mi círculo afectivo, en este caso nutricional. Y a mis amigos los veía re poco, una vez a la semana, qué sé yo. Y no me sentía tan a gusto. Cuando llegué aquí fue increíble, porque fue desde el primer día que llegué, me recibieron, ya les dije cómo, luego al otro día estuve todo el día con la Mati, luego me fui con Julián, ¿qué hicimos? Comimos sushi, ya se claro, pero y todo tiene que ver con los vínculos. Vas a ir a ser un amigo por aquí, vas a ir a ser un amigo por allá. Y eso cambia completamente esa cuestión afectiva de cómo vives las cosas, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí en Latinoamérica es hermoso justamente cómo se dan esos vínculos. Cuando yo viví en Estados Unidos, en Arizona, estaba de Ulises Ricoy, era todavía más difícil, porque a pesar de que yo llegué ahí para hacer un postdoc con toda la ilusión que eso significa, los vínculos que se establecen no son como los vínculos que establecemos nosotros. La gente no te invita a su casa así al toque, que dice, vamos a hacer un asado, vamos a tomarnos un toro con friki, ¿no? No, la gente es muy, muy, muy cerrada en sus viviendas, en sus familias, ¿viste? Igual se ven para tomarse una cerveza en un bar. Si va a ser de 5 a 7, porque yo a las 7 tengo no sé qué. Es muy cuadrada también, ¿viste? Aquí somos muy de que, ya tenía que hacer esto, ya no. Okay. Es totalmente así, o sea, y en México es un poco también así. El tema es que también la gente anda más a full. Pero bueno, definitivamente la parte social es lo importante, pero incluso a nivel biológico. ¿Sí? Lo que nos dice Lynn Margulis es que a nivel biológico justamente esta interacción simbiótica podría ser parte del motor, ¿sí? Yo no sé cuál es el motor de la evolución, si les soy honesto, pero me copa mucho lo que han planteado algunos astrofísicos, por ejemplo, Reeves, se apellida, que él sugiere que el motor es la complejidad, ¿sí? Como desarrollar complejidad, como si ese fuera el motor o el hilo conductor de la evolución. No lo sé, pero definitivamente la selección natural no está sola, más allá de posiciones ideológicas.
La selección natural no puede ser el único motor, porque tenemos también justamente la simbiosis que nos transmitió Lehmann, ¿sí? Sí contesto tu pregunta. Pero dale. Eso también tiene que ver con la simbiosis del microbioma. Qué hermosa pregunta, y sí. A ver, yo prefiero pensar que, de hecho creo que hay una diapositiva que habla de eso, pero bueno, no importa. A lo largo de toda la historia de la Tierra, que son 4.5 mil millones de años, ¿sí? Nosotros tenemos la aparición de las bacterias hace más o menos 4.000 millones de años, ¿sí? O sea, poquito después de que se formó, cuando ya había agua, gracias al agua empezó a haber vida, ¿sí? Esto es otra cosa re interesante que vamos a ver ya al final del curso, que tiene que ver con el agua, ¿sí? Y es probablemente uno de los temas más desdeñados en biología, la gran importancia que tiene el agua. Incluso puede ser un sistema de almacenamiento de información. Ya les voy a contar. Pero hay bacterias desde entonces, ¿no? Entonces les digo que cuando yo le contesto a la Mati me dijo que ellos eran nuestros verdaderos ancestros, ¿no? Los microorganismos. Y definitivamente podemos pensar que en lugar de que ellos vivan con nosotros vivimos en un mundo de bacterias, en donde justamente pensar en adaptabilidad, como decía Luke, ¿sí? Empieza a ser un poco más importante que pensar en competitividad. No tenemos que estar matando a los bichitos con los que vivimos, ¿no? Tenemos que adaptarnos a ellos, ¿sí? Cambia mucho, ¿sí? De hecho, el pensar justamente que esos bichitos están con nosotros, de repente dice, uy, viven todas esas porquerías adentro. Lo complejo, profe. Adelante. Gracias. Lo complejo es por ahí cuando hacemos paralelismos con lo social, cuando traspasamos esta teoría a lo ideológico y de lo ideológico abordamos lo social. Porque, Sí. o sea, mata un bichito, bueno, qué sé yo, se mata una hormiga, se mata una araña, qué sé yo, no sé, mosquitos. Pero a mí me resulta complejo cuando pensamos desde el darwinismo y desde la competitividad darwiniana. Sí. Eso me resulta más complejo, nada más. No, pero está re bien el apunte que haces, Luca, porque, claro, aquí la pregunta como psicólogos, pues, ¿no? Es ¿qué tanto esta forma de pensar determina la manera en cómo nosotros nos vemos en relación a todos los otros? ¿Sí? Hay un principio metafísico que dice como es arriba es abajo. Es como Sí. que como nosotros pensamos o como nosotros actuamos en cosas nimias, también vamos a actuar en grandes cosas o vamos a hacer esas cosas como más importantes, por decir así. Yo creo que se refiere un poco también a eso lo que me está diciendo ahora. Sí. Yo porque recién hubo una pregunta ahí en el aula, en torno a, bueno, vos, se le hizo una pregunta a una asistente ahí del curso, vos cómo te adaptás a tu entorno. Y estábamos hablando de biología, por ejemplo, y dimos el caso para lo biológico a lo social. Entonces, en términos de eso, es como que de ahí venía como mi pregunta o mi... Sí, pero, o sea, lo que tú estás diciendo, Luca, al menos la forma en como yo lo veo es que justamente en lo social la competitividad nos hace tender justamente a preguntarnos si el otro es o no es hostil, o es un riesgo o no para nuestra integridad. Es como que son de las cosas que tienden a predominar, y de hecho eso viene de la mano de lo que se ha descrito como la teoría social de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros justamente tendemos a ver como lo primero que salta es cómo competimos con el otro. Antes de lo social, si fuera un poco importante, cultural, lo que tiene esa relación con el extremo, vamos a nivel empresarial. Uno como trabajador lo que hace de esta forma es que se casa con la empresa prácticamente. Porque todo construye una empresa y esa es la función de uno nada más. Uno no aspira a llegar a un puesto muy alto, sino que antes de empresa se lleve con situaciones extremas. Incluso, Sí, está interesante.
para eso. Entonces, para el nivel de desastre, no pasa. Por nosotros, la academia primero, la entonces, ya en la cética tampoco, por ejemplo, sacan toda coordinación, a ver cuánto tiempo no aguantan todos saltando, entonces se reflejan culturalmente, tanto obviamente socialmente sobre la realidad. Sí, de hecho en estas teorías sociales sé que hay mucho trabajo hecho dentro de organizaciones, sobre todo en empresas, en donde digamos, los conceptos estos de cooperación y sostenibilidad, buscar un balance, se busca, digamos, crear ese balance para el mejor rendimiento de la organización. Y en empresas se ha llevado a cabo, digamos, este tipo tanto de esfuerzos en términos organizacionales como en términos también de investigación. Entonces ahí pueden encontrar un montón de información de cómo crear justamente estos balances de competitividad. Pareciera que de hecho la competitividad hacia afuera de la organización genera justamente esta cohesión, que el individuo se siente parte de la organización, ¿no? Como dicen acá, se les pone la camiseta, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver nada más algunas de las diferencias que hay entre la teoría de la sintética de la evolución y la endosimbiosis serial. En cuanto al carácter externo e interno, dice, externaliza la selección natural como la única fuerza evolutiva externa. Internaliza, resalta las interacciones de los organismos en su proceso evolutivo. ¿Sí? Luego, en relación, las relaciones temporales del gradualismo, dice, es gradualista y los cambios evolutivos suceden de manera gradual y acumulativa. ¿Sí? Mientras que en la endosimbiosis serial es saltacionista, la simbiosis causa saltos en la aparición de las especies. ¿Sí? Luego, en cuanto a la importancia de la selección natural en el proceso evolutivo, la selección natural es la causa, mientras que en la teoría sintética la selección natural es responsable únicamente del ajuste. ¿Sí? Entonces, ahí está una tabla sencilla como para entender más o menos la diferencia. La que sigue, por favor. Profe, bajando un poquito a lo que sería más una cuestión de comportamiento, más psicológico, esa teoría de los saltos, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos. Uno ve como saltos tanto en los cambios físicos, que de la noche a la mañana los ves como cambiados. Parece que en una noche crecieron 5 centímetros, los que me digo saben. Y lo mismo en cuanto a la madurez. Vos los tenés, a veces los ves, parece que estamos atrasados que los otros chicos en cuanto a madurez. De repente un día amanecieron y, no sé, son Platón, o sea, así, como que hacen un salto o te dicen cosas que vos decís. Sobre todo cognitivamente, ¿no? Claro, ¿dónde lo tenía guardado? Porque hacen ese tipo de saltos y yo creo que tiene mucho que ver un poquito con eso. Sí, me parece muy interesante lo que dices, porque de hecho, esto nos remite incluso a Piaget cuando hablas justamente de la evolución cognitiva. Y claro, Piaget se acuerdan, de hecho yo les tengo que decir que no soy la persona idónea para transmitirles todos los detalles de Piaget, porque Piaget es mucho más grande que lo que yo les puedo decir. Fue un gran teórico, ¿sí? Pero básicamente de las cosas que yo me acuerdo, que aprendí justamente en la Facultad de Psicología, es que él hablaba justamente como de esquemas cognitivos o de etapas, ¿no? Evolución, pero decía que... Entonces tú creabas una etapa y a partir de que esa etapa se había creado completamente podía surgir la nueva, ¿no? Y esto justamente tiene que ver con saltos, hasta que no está completa esa etapa cognitiva o ese elemento cognitivo, que por ejemplo hay cosas que no lo pensamos y son elementos cognitivos fundamentales, como por ejemplo el gatear en el bebé. ¿Sí? Es re interesante cómo el gateo per se, que es una coordinación de las extremidades y de moverse en 4 patas. Yo me acuerdo de Mati, era una genia gateando, ¿sí? Se subía a las escaleras, se bajaba, tanto que después le costó, digamos, un tiempo quererse aventar a caminar, sobre todo porque su mamá y yo la presionábamos un poco,
y un día me acuerdo que se cayó y nos mandó a la chingada y no quiso, sí, no quiso volver a intentar caminar por un buen rato, ¿viste? Pero efectivamente, o sea, esas cosas que parecieran, o sea, tú dices, es motor, no. Sí tiene que ver, obviamente, con una cuestión de coordinación motora, pero implica elementos cognitivos que de ellos dependen otras cosas, ¿no? De hecho, hoy en día hay evidencia que, por ejemplo, eso del gateo está relacionado con el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Entonces, bueno, esas etapas justamente son importantes que se completen, era lo que decía Piaget, ¿no? Se completan, y una vez completas, entonces puede surgir un nuevo elemento cognitivo que se monta sobre eso, ¿no? Definitivamente. Como que son correlativas, como materias correlativas. Claro, van una de la mano de la otra, ¿no? Y si esta ocurrió bien, esto va a seguir, y si hubo un problema aquí, vas a tener, digamos, consecuencias en los otros elementos cognitivos de desarrollo. De hecho, por eso tienes, yo tengo un sobrino que él no tuvo suficiente hormona tiroidea cuando era bebé y ya se dio cuenta cuando era, sí, un chico de algunos años, creo que tenía 2 o 3 años, cuando se dieron cuenta que le faltaba la hormona tiroidea y le empezaron a recetar la hormona para sustituir la que no producía, ¿viste? Y el lenguaje que adquirió es muy pobre, ¿sí? Ya tiene un lenguaje como muy cortado, como palabras que no las dice completamente bien, le hacen falta fonemas que no puede expresar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasan, ¿viste? Cuando no se evolucionan algunos elementos cognitivos en el momento oportuno. Eso tiene que ver con una en clase, que son las ventanas de plasticidad, ¿sí? Es muy importante que esté grabado porque... Adelante. Yo creo que la palabra clave es adaptación, o sea, el que mejor se adapta a las condiciones es el que sobrevive y tiene más probabilidad de reproducirse. Creo que lo que nos hace el mamífero más dominante es la capacidad de cooperar. Sin embargo, no creo que la competitividad sea algo necesariamente malo en sí mismo. Yo creo que la competitividad puede impulsar al bienestar de uno porque impulsa a ser la mejor versión de sí. Y comentaba el caso de su hija que es gimnasta, yo le impulsaría a que sea la mejor gimnasta. No, o sea, no, la competitividad sí. no tiene por qué ser patológica, sino de que tratar de ser la mejor versión de uno sin lastimar o dañar o perjudicar a los demás. Sí, qué bueno que lo dices así, de verdad te lo agradezco porque todos, a ver, absolutamente cada uno de nosotros tenemos sesgos, ¿viste? Y yo no me excluyo de eso, ¿sí? Yo lo único que veo es que tendemos a ser en términos sociales mucho más competitivos que cooperativos. Pero como tú dices, la competitividad no tiene per se algo malo. Y acuérdense que aquí estamos buscando también trascender el problema del dualismo, ¿no? O sea, la competitividad cumple una función, definitivamente, como tú decís. Sí, un balance. Pero claro, lo que hoy nos falta es ese balance, ¿sí? Porque es la evolución cognitiva la que nos permite pensar más allá de lo terrenal, lo que nos hace capaces de cooperar entre miles o millones de personas, que es lo que nos hace la especie dominante. Claro, y como te decía, como comentábamos con tu compañero en términos de organizaciones, si nosotros nos pensamos, como habíamos dicho hace rato, como una tribu, ¿sí? Y nosotros queremos, digamos, llevar toda esta temática a planos de discusión y tal, en otros lugares del mundo, más nos vale que seamos competitivos, ¿me explico? Porque eso nos va a motivar a hacer las cosas mejor y qué sé yo, a leer mucho, a contribuir mucho, a desarrollar las temáticas, a investigar, ¿sí? Definitivamente. O sea, y qué bueno que apuntas eso, porque no se trata de transmitir esto es bueno y esto es malo. Que lo mismo tiende a pasar, por ejemplo, cuando hablábamos de mindfulness, ¿sí? Y hablábamos de la mente errante. Algo que a mí me preocupó mucho desde el principio es transmitir esta idea de que la mente errante per se genera infelicidad, que es un poco lo que transmitía Richard Davidson al principio. Pero justamente entender
digamos, el balance que necesita nuestro sistema, tiene que ver justamente con un balance entre el estado presente y la mente errante. Lo mismo aquí, ¿no? Una pregunta. Sí. Adelante. Gracias. Quería consultar en términos de este tipo de estudios abordados desde lo social, ¿son para poder de alguna forma entender el complejo social? Porque está bien, o sea, como que me resulta como curioso el comparar la especie animal con la especie humana, por ejemplo, o las formas de relacionarse y de reproducirse y de evolucionar o de adaptarse de los animales o de los hongos, etcétera, con las personas o la gente o las sociedades o las organizaciones, digamos. ¿Sirve? O sea, para eso se estudia, digamos, como para entrar como en un paralelismo y poder entender la complejidad de lo humano, o porque me cuesta por ahí, o sea, como que eso, me cuesta entender cómo hago el paralelismo desde lo biológico a lo subjetivo humano, digamos. ¿Cómo conecto eso? Sí, yo lo que pienso es que, por un lado, la razón por la cual les estoy dando esta parte de biología es para sembrar semillas, ¿sí?, de ideas que nos permitan transformar la forma en como nosotros vemos la biología, que tendemos a verla, sobre todo la microbiología, con mucha hostilidad, ¿sí?, a partir de la teoría del género. Y es mucho más compleja y tiene mucho más funciones, que era lo que ya habíamos hablado desde la clase pasada, que nada más degradar cosas, ¿no? O sea, por un lado, por eso lo hice. Ahora, dada la discusión que se está generando, a mí me gusta mucho esto que por aquí mencionaron de cómo es arriba es abajo, ¿no? Efectivamente, la forma en cómo se organizan los sistemas biológicos a nivel de los microorganismos y después a nivel de otros organismos más complejos, presentan patrones que se repiten. Eso es increíble, ¿sí? Y no nada más patrones que se repiten en términos de la dinámica de comportamiento, sino también lo puedes ver en formas, ¿sí? En formas que se repiten una y otra vez, ¿sí?, en la naturaleza. Y si nos queremos entender a nosotros mismos, Luca, me parece que más nos vale que tomemos en cuenta estas cosas que a veces no las hemos tomado en cuenta porque en nuestra arrogancia digamos, en la que hemos vivido, nos pensamos como seres únicos y completamente diferentes de todos los demás. Y eso, de hecho, esa noción en particular, ha hecho que, por ejemplo, los abogados, ¿sí?, los que desarrollaron las leyes por las que hoy nos movemos, hayan, digamos, acuñado mucho el pensamiento de un cuate que se llama Kelsen, que justamente plantea la idea de que solamente el ser humano puede crear esa estructura de orden que nos rija, sin necesidad de tomar en cuenta lo que pasa con la naturaleza o las leyes de la naturaleza. Dice, no existen esas leyes. Aquí las leyes tienen que ver con la razón humana. Y es re loco eso, porque justamente una de las cosas, ya lo vamos a hablar con Inti, les pido por favor que cuando venga Inti le pregunten todo lo que puedan para ver qué tipazo es. Inti lo que dice es que justamente eso deviene de vivir en el imperio de la razón y no tomar en cuenta lo que se siente, lo que puedes tú sentir a través de la intuición. Y lo que él le dice es que los pueblos originarios, tanto de aquí de Sudamérica como del resto de América, cultivaban de una manera muy importante sus habilidades intuitivas, porque es mucho más fácil para el ser humano sensar lo que está pasando al territorio en el que habitamos y a partir de ello saber qué es lo que podemos o no hacer, que tratar de racionalizar. Al menos es así como lo explico. Yo personalmente, en mi experiencia, yo veo que es así, pero sé que no es fácil para todo el mundo. Pero justamente de la misma manera que requerimos un balance entre cooperatividad y competitividad,
necesitamos un balance entre el imperio de la razón y nuestras capacidades intuitivas, que las tenemos bastante apagaditas. Como ¿Sí? Damasio, que habla. ¿Cómo? Como Damasio, que dice que la emoción acompaña a la razón. Es que eso es innegable, ¿sí? De hecho, eso lo dice Damasio, y hoy en día lo escuchamos de Damasio, pero el primero que lo dijo en 1880 y tantos fue el alemán argentino Cristofredo Jacob, ¿sí? Y él hizo la escuela de neurobiología aquí en la Argentina, ¿sí? Y él enseñaba eso. El tema es que se nos olvidó, y sé yo por qué, ¿no? Pero él enseñaba eso, ¿sí? Él nos enseñaba que justamente todas las condiciones vienen acompañadas de una emoción, ¿sí? Y de hecho suena así como, bueno, qué lindo, ¿no? No, es re importante porque si ustedes lo piensan, de lo que acabas de comentar voy a añadir un poco más de información porque es importante y creo que no lo habíamos visto. Las emociones se intensifica su experiencia por la cognición asociada. Cuando tenemos estas rumiaciones mentales que ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Y esa rumiación mental se preserva, eso intensifica automáticamente la emoción. ¿Sí? La razón por la cual la emoción se hace muy intensa, que si yo estoy preocupado, es porque le das duro, le da una abuela de la México. Bueno, justamente una forma de quitarle esa intensidad a la emoción es disipar el pensamiento asociado a la emoción, ¿sí? Y hay varias gentes, pero entre ellos Inti también algo que enseña es que para darte cuenta de esos pensamientos asociados a las emociones, esos que las intensifican, no es suficiente con racionalmente darte cuenta que ahí está el pensamiento, sino que tienes que habitar la emoción y eso expone al pensamiento. Habitar la emoción es aceptarla y eso nos recuesta, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos en una clase que somos, o no creo que eso no se los di, pero que tendemos a hacer culturalmente como negar el dolor, ¿sí? Para eso tomamos un montón de pastillas, la oxicodona, ¿no? Que pusimos ahí. Sí supieron eso, ¿no? De que hubo una crisis de opiáceos en Estados Unidos hace muy poco, todavía están teniendo problemas de que muchos doctores se hacen ricos recetando oxicodona, entre varias otras painkillers, ¿no? Entonces, bueno, eso es porque justamente en nuestra cultura el dolor no lo tienes que experimentar. Pero si tú experimentas tus emociones negativas asociadas con pensamientos, esa experiencia te permite justamente exponer el pensamiento. Y lo vas disipando. Y cuando se disipa el pensamiento, pues la emoción automáticamente se apaga. Es una cosa re loca. Pero siempre están asociados. Siempre están asociados. Y básicamente deja de enfermarte, por decirlo de alguna manera, esa emoción que sí, la tenés así como... Sí, pero no es una tarea fácil, Sonia, ¿no? Sí. Porque justamente requiere que nos aventemos la bronca de vivir las emociones negativas asociadas con esos pensamientos. Y a veces eso nos cuesta un montón de trabajo. Pero como psicólogos, si eso lo aprendemos a caracterizar bien, tenemos ahí una cosa re valiosa para tratar a los pacientes. Y tratarlos a los Pero... Profe, porque cuando te pones a habitar una emoción, te das un poco de cuenta que estamos aquí. Por lo menos te pasa nada. Es una ilusión. Claro, porque te das cuenta que tus manos se transpiran, que tu corazón, y entonces te das cuenta que de todo lo físico que hay. ¿No? Y ahí ya trae para la que al final lo que genera esa sensación de sufrimiento, el pensamiento, tiene más que ver con interpretas todas esas cosas físicas. ¿Sí? Yo les cuento, ahora en Querétaro me estaba pasando mucho, estaba angustiado porque no podía venir. De hecho, lo que más me preocupaba es que se acabara el curso y no pudiera ir. A veces hasta soñaba, digamos, estaba bien preocupado. Y había días que me angustiaba, ¿no? Sentía mi angustia como un peso en la espalda, como algo que se ponía así tenso en la espalda. Y justamente en estas épocas el se ha estado comunicando mucho conmigo y me platicaba de estas cosas. Yo hasta después de un rato empecé a entender lo que se refería.
Y empecé a hacer ese ejercicio de darle el espacio a la emoción, de sentirla completamente, ¿no? Y dejar que el pensamiento se quedara como algo añadido, ¿no? Y fue muy chistoso porque sí, efectivamente me ayudó un montón, como tú dices, o sea, son un montón de sensaciones que sin interpretación es como si quedan así como de la nada, quedan sin nada. Cuando le pones de interpretaciones, cuando se intensifican y se hacen algo, claro, a mí me preocupaba, qué sé yo, llegar y tener problemas con el CONICET, y tener, qué sé yo, problemas con cosas que estaban funcionando bien aquí en Argentina, ¿no? Entonces, ese era el pensamiento que a mí me jodía, ¿no? Pero una vez que, sí, le di más bola a la emoción, y dejé de darle bola al pensamiento, eso no significa que haya dejado de ocurrir, siguió ocurriendo, pero eventualmente con menos intensidad. No relacionar el tema de las iglesias con las emociones. No pasa que las emociones se sienten muy fuertes y podemos acompañar de algunas personas, aunque la música es una mejor, una sabe mejor. Incluso llorar con alguien es algo muy fuerte, aunque no llorar con alguien. Claro, eso me hace recordar incluso una caricatura de Falda, el Guille, ¿no? Que se da un fracaso y se queda sentadito en la puerta esperando a que llegue mamá. Ya que llega mamá, entonces se pone a llorar. Claro, definitivamente, digamos, no nada más el pensamiento acompaña las emociones, sino también el otro, y el pensamiento del otro acompaña nuestras emociones, definitivamente. Lo positivo se multiplica y Sí, lo negativo. sí, de hecho, me estoy confundiendo con algo que pensé que se los había dado, pero en realidad lo que es que preparé una charla para un primo mío que se llama Horacio, que se la di hace una semana, pero justamente hablábamos de este tipo de cosas. Y hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la salud. Una de las evidencias que encontré para esta charla que quería Horacio es que cuando tú estás en un medio social que te está recordando, qué sé yo, lo mal que estás, que tu salud está así como jodida, qué sé yo, bueno, contribuye de una manera importantísima a toda la percepción de salud. ¿Sí? O sea, cuando dices, uy, qué mal, ¿no? Entonces, eso contribuye un montón a que se cuide. ¿No? Debo estar intoxicado, ¿no? Algo y lo peor del asunto es que el trabajo previo que habíamos realizado dice que la autopercepción de salud, cuando es mala, contribuye de una manera más importante al desarrollo de movilidad y mortalidad por enfermedad. Incluso los datos objetivos que se pueden obtener, como por ejemplo la presencia de un tumor. O sea, la autopercepción de salud es importantísima, ¿sí? Y eso tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿sí? O sea, si tú tienes amigos que te tiran para atrás y te dicen, no, entonces, bueno, ahí definitivamente ese diálogo, ¿sí?, está contribuyendo con pensamientos que van a, ya sea, intensificar tus emociones negativas o tus sentimientos de, ¿sí? Definitivamente cumplen un papel importantísimo. Entonces, bueno, regresando a la biología. ¿Esto? Déjalo, nada más les voy a transmitir algo. Este es un árbol de evolución de un solo gen, que es el 16R. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esos 16R? Está bueno, quiero decir que he marcado nuestro eje que es la participación, ¿cierto? Dependiendo de la concepción de salud que da, nosotros lo planteamos acá, un sujeto activo, no como un sujeto pasivo, como un sujeto activo todo. Claro. Claro, sí, pero eso, Julián, yo lo que he visto en todos ellos es que la verdad es que yo veo que se están empoderando un montón y son medidas contentos. Me surge una duda sobre el de las emociones. Lo que usted decía que cuando empezó a vivir el miedo ese que tenía de no poder volver, como que eventualmente dejó de tenerlo, ¿no se relaciona con resiliencia de alguna manera? Ay, claro que sí, sí. Sí, es definitivamente un cambio. ¿Sí? O sea, es una adaptación. Acuérdate, de hecho, qué bueno que me lo preguntas, porque
está bueno que vayamos generando un diálogo para entender adecuadamente los conceptos. Y definitivamente, siempre que hablamos de resiliencia, hablamos de una adaptación, ¿sí? Hablamos de cambios, ¿sí? Y cambios que se dan como un salto, un cambio en cómo está funcionando el organismo. Ese cambio que de repente estamos buscando a través de un proceso terapéutico, ¿no? Definitivamente lo es, ¿sí? Y claro, pareciera que entonces lo que están diciendo está bueno, pero yo no lo había pensado así, ¿no? O sea, pareciera que justamente esta herramienta que permitió individualizar las emociones puede ser justamente una herramienta para promover la resiliencia, ¿sí? Al menos con emociones muy particulares, con pensamientos muy particulares. En mi caso tenía que ver justamente con la estabilidad en el trabajo, con lo que me gusta hacer. De hecho, claro, en mi caso es curioso porque, les voy a ser muy honesto, yo estoy encantado de poderles dar esta clase de información que siento con ustedes, a mí me llena mucho, ¿sí? Porque, por un lado, esto que hemos venido trabajando con Julián, con Serena, con Euge, con Silvia, de la temática del taller, me parece que es muy importante, sobre todo que se convierta en algo de lo que dialoguemos, ¿sí? Que lo construyamos todos juntos, y que eso se convierta en una realidad me tiene récord. Pero eso no es igual a las cosas que te exigen de repente los sistemas de evaluación, tanto en México como en Argentina, de que estás haciendo no, estás haciendo las cosas bien, y en ese sentido yo he sido muy rebelde, ¿sí? Entonces, justamente, digamos, en mi experiencia subjetiva, el problema ha sido eso, ¿no? Querer hacer lo que yo quiero por esto, ¿no? Parece que es mucho más importante, y ahí andar lidiando con las cuestiones de evaluación, piden que cumplas horarios, qué sé yo. Entonces, bueno, ese es el balance que yo he tratado de lograr. Pero definitivamente hoy en día siento que ha habido un cambio conmigo y estoy cumpliendo con las cosas para que no me jodan, y la verdad es que me siento como pez en el agua con ustedes. Entonces, bueno, ¿tú querías preguntar? No, quería, o sea, nos queda una por el pensamiento que tiene en la mente. Cuando nos genera una emoción. Por ejemplo, sucedió algo que nos genera una emoción y nos tenemos ahí dando vueltas porque no sabemos qué decir, porque no sabemos qué hacer. Hay muchos que te dicen esto de, bueno, suelta, y vos te preguntas, ¿qué es soltar? Totalmente. Es aceptar. ¿Cuándo aceptas? Cuando te crees la situación. ¿Cuándo entiendes la situación en su conciencia? Exactamente. Ahí cuando entra lo de resiliencia. Claro. De hecho, qué bueno que lo pones así, porque yo me acuerdo que alguien preguntó en algún momento, cuando estábamos en las clases en línea, que si realmente era bueno eso de soltar, ¿no? Y sí, lo que ves es que el no soltarse significa lo que tú estabas describiendo, seguir enganchado con un pensamiento asociado con una emoción, que se genera una especie como de círculo vicioso, ¿no? Te quedas pensando, por ejemplo, que tú hiciste un ejemplo de que, pasó algo en una clase, qué sé yo quería decir algo, pero dije, y luego no me quedé a gusto con lo que dije, y entonces me sentí el carajo, ¿no? Y te quedas pensando con eso, te vas y te tomas un café y sigues pensando en eso, ¿no? Te platiquen algo, no te das ni quinto que no te sigues pensando. Claro, justamente ahí lo estás soltando, ¿no? Y soltar significa justamente dejar que el pensamiento se disipe, ¿no? Ahora, en el tema de habitar la emoción, está la posibilidad de que si la habitas esa misma emoción que sentiste, puedas con eso ayudar a que ese pensamiento se disipe de tal forma que eventualmente no te joda más, ¿no? Pero requiere que justamente aceptes esa emoción como algo tuyo. Que de hecho eso es muy importante. Todas las emociones, y nos cuesta trabajo hacer esto, tendemos a pensar que las emociones son causadas porque, qué sé yo, Julio es muy chavo, ¿no? En mi caso tiende a pasar, pero las emociones son nuestras, ¿sí? Y hasta el momento en el que reconoces que es tuya la emoción, no hay manera de controlarlo, porque no hay manera de controlarlo el chavo de Julio, ¿no? Pero
lo único que tenemos en nuestras manos es con lo que nos pasa a nosotros. Y en el sentido de la resiliencia, justamente, es tu respuesta a estrés, la que se puede transformar en una respuesta menos intensa y menos duradera, que te ayude justamente a enfrentar retos, ¿no? Eso sí te puedes acercar, ¿no? Entonces, bueno. Por fin me quedó claro entre la situación de la compañera, la suya y todo eso, me terminó de quedar claro porque en una clase ya dijo eso de hacerse cargo de la emoción. Y en las épocas de los exámenes yo estaba con tantas cosas que decía, pero ¿cómo me hago cargo de la emoción? Y con todo esto que estuvieron explicando, es como que ahora sí se me terminó de cerrar eso y está buenísimo porque termina siendo esta emoción algo muy positivo porque te dice dónde tenés que trabajar. Claro, y eso tiene que ver con lo que decías. ¿Cómo te llamas tú, perdón? Santiago. Santi. Es con lo que estaba diciendo Santi hace rato de que estábamos hablando esto de cooperatividad y competitividad y que nos apuntó que no podemos ver a la competitividad como algo malo. En general no podemos ver a nada como algo malo y algo bueno, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Nuestras emociones negativas, la razón por la cual no las queremos evitar es porque culturalmente nos da, ay, te duele, ay, pobrecita, está sufriendo, ¿no? No es así, o sea, que de hecho, con mis hijos yo me acuerdo que era una angustia terrible, sobre todo con el pobre primero. Claro, terrible, porque cada vez que le pasaba algo, adelante. Como otra perspectiva. Yo soy una persona que revive las emociones, pero la revivo mal. Entonces, sí, también es como que a veces me genera como en ponerme en otro lado, decir, bueno, no lo voy a hacer, voy a como racionalizar más, contextualizar, decir, bueno, es por esto, por aquello, voy a hacer tal cosa, porque a veces vivirlo tanto bien es muy interesante, claro. Pero tú, o sea, tú dices que puedes vivir la emoción sin nada que pensar, o sea, nada más estás viviendo la emoción. Sí, yo puedo estar como... Está interesante eso. Y sí, como que lo intento racionalizar, como contextualizar y decir, bueno, lo bajo a la realidad, sintiendo esto, pero no es necesario sentir. Pero, a ver, es que está re interesante lo que me estás transmitiendo. O sea, y sí, yo lo quiero entender. O sea, básicamente tú lo que dices es que tú habitas la emoción y la vives a full, pero no necesariamente tienes un pensamiento. Sí, pero no siempre. No necesariamente. Capaz que hay algo que me angustia, por ejemplo, extrañar algo, lo que sea, y estoy angustiada, pero puedo como incluso no estar extrañando tanto y sin embargo seguir con la emoción. Bueno, sí, extraño y la emoción está, pero ya está. Así bueno, el momento va a terminar. Te rompió el corazón, entonces. Creo que lo que dice mi compañero. Lo que sientes y al mismo tiempo como aceptar esa emoción, siendo consciente de lo que te hace sentir eso. Sí. No viéndolo siempre de una manera buena o mala, sino aceptando el sentimiento, sintiéndolo como todo. Eso me parece que es un poco, qué sé yo, la receta, ¿no? O sea, aceptarlo y no tratar de etiquetarlo en términos de la escala de valores. Lo que quiere hacer el sistema de las recompensas, ¿no? De generar estos valores de positivo, negativo, ¿no? Profe. Sí, Lucas. Que a mí esto me ayuda como a pensar como el rol de las personas que queremos ser psicólogos, como de poder traducir esas emociones. No sé si tanto juzgarlas, porque no sería más como nuestros roles, ¿eh? No sé si sería como el rol de un psicólogo como juzgar una emoción, sino como ayudar a traducir esa emoción en algo. Claro, a ver, el tema, digamos, al menos lo que pienso yo, y puedo estar en un error, y nos vamos a corregir mutuamente, pero hasta donde yo entiendo, todas las emociones tienden a ser juzgadas, como tú dices, porque tiende a generarse un valor. O sea, le tienes a dar un peso hedónico. Puedes decir, esta emoción vale más dolor que placer,
¿sí? Eso es, al menos, digamos, desde la perspectiva de las neurociencias, es lo que tendería a pasar, ¿sí? Como de manera automática. Claro, pero al estar traducida la emoción, ¿no sería más fácil observarla? Bueno, está bien, si lo que se quiere es juzgarla, por ahí juzgarla, no sé, por ejemplo, me siento... Por ejemplo, me siento... Perdón, lo que yo te iba a decir, o sea, pensando en que ya entendí lo que estabas transmitiendo, o sea, me parece que justamente algo que es viable es habitar la emoción, ¿sí? Buscando que mentalmente no la interpretes, como dice Luca, ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que dejes, digamos, la dejes como neutral o sin conceptos, como dice Ruth Cerezo, o decía Jacob. Sin razonarla. Exacto. ¿No sería más o menos así, Luca? Sí, o lograr por ahí que la persona traduzca esa emoción en, no sé, bueno, si trabaja con, si es artista o si trabaja con... Perdón, pero es que traducir significa darle una interpretación, ¿no, Luca? Sí, o plasmarlo, porque hay veces que las emociones no se pueden expresar, las personas no pueden expresar sus emociones. Sí. Entonces, se presentan esas emociones en forma de ira o en forma de ansiedad o, no sé, las padecencias que tiene la persona. Ay, no escucho nada, como que se queden. Sí, se escucha cortado, pero más o menos, creo que, no sé si les quedó más o menos claro lo que estaba transmitiendo Luca. ¿Sí? Tú querías decir algo. No. ¿Cómo te llamas, perdón? Dayana. Dayana. Con respecto a lo que decía la compañera, no sé si bien, como por ejemplo, si estás pasando por un duelo, sabes que etapas hay un duelo, es decir, bueno, si viene esta etapa, estoy en esta etapa, estoy haciendo esto. Y cuando pasas a la otra etapa, vos sos consciente, digamos, de las etapas que estás pasando, pero aún así tienes como emociones, como si sí, tengo que sentir porque estoy en esa etapa, por ejemplo. Sí. Y así, no sé si me entendí bien. Sí, no, ¿cómo te llamas? Dana. No, bueno, yo también estoy intentando entender, pero también es como, no necesariamente a veces es una emoción negativa, es una emoción linda, pero que no sabes cómo entender y controlarla también, o sea, como esa euforia o cosas así. Yo no entiendo cómo te terminas olvidando del pensamiento asociado a la emoción, te concentras demasiado en la emoción. Sí. A eso se refiere. O sea, porque se concentra toda la emoción y terminan como olvidando del pensamiento. No, pero está interesante porque un poco lo que yo les decía que nos transmitía Inti era eso, que habitar la emoción y el pensamiento como que se va disipando, eventualmente te olvidas. Pero lo que Dana dice es que a pesar de eso, ella como que ahí esa emoción la vives con intensidad, ¿no? No necesariamente se disipa. Está bueno que entender que no necesariamente pasa lo que al menos en mi experiencia pasó, ¿no? Sí, no sé si queda el pensamiento de forma inconsciente, no sé. Sí, pues para mí es general lo más de eso también. ¿No? Como que viene inconsciente o queda inconsciente la persona. Y él va a molestar, ¿qué querés decir? Es interesante también porque responde como que estas perspectivas responden como a nuevos modelos de hibridación de roles, donde, por ejemplo, no sé, pienso en determinadas personas o determinados profesionales que hibridan su rol social y cumplen varios roles. Yo, la verdad, no pensaba, no me pienso como psicóloga futuro juzgando a una persona, sino más bien intentando comprender y que la persona comprenda su emoción. Pero totalmente, sí, eso estoy completamente de acuerdo. El rol de juzgar lo tendrá un juez, por ejemplo, no sé, o lo tendrá... Sí, no, pero no viene de la mano con la labor del psicólogo, estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho eso tiene justamente que ver con la razón por la que el eje de despatologización, digamos, genera mucho interés
porque le quita todas estas, que, por ejemplo, el psicoanálisis tiende a un montón de condiciones, pues, ¿no? Que justamente se convierte en lo que dice Luke, ¿no? Que no va, porque en realidad lo que nosotros llamamos psicoanálisis es una cosa y psicoanálisis es otra. Y un poco lo que estábamos hablando acá es de hacer consciente y inconsciente. Sí, bueno, sí. Esa es la medicina, el motivo del psicoanálisis. Y por ahí sí, en esto de traducir a través de la palabra, es decir, buscando ligar. ¿Qué es ligar? Eso no tiene una representación dentro de nuestro sistema. Nosotros lo compramos, le damos una representación, un representante representativo, en este caso puede ser la palabra. Vos vas por el tema de la emoción. Está bueno. Ahora, la angustia, a veces no tiene objetivo. Justamente la angustia, como diría un gran poeta, es esa sensación en el pecho que los puntos psicoanalistas se llaman angustia. No tiene traducción, pero si nosotros podemos ir haciendo ligar todas las cuestiones traumáticas de manera consciente y establecemos como una especie de carril con nuestro inconsciente. De esa manera vamos llegando un poco a la cura o a la salud. Sí, bueno, ok. Pero me parece que ese es un área muy interesante, que sí está bueno, sí, eventualmente entender mejor. O sea, a mí me sigue rompiendo un poco la cabeza lo que tú cuentas, Daphne. Pero está bueno, o sea, está bueno porque muy probablemente ya sea que sea un pensamiento que se queda de forma inconsciente, que sigue ahí rondando, pero simplemente no le estás dando bola, en contraste de lo que yo experimenté, que era como exponer el pensamiento, ¿sí? Y dejarlo que se disipara, ¿no? Sí. Nosotros tenemos acceso al retorno del inconsciente, sin tomar partido, su. Bien, nosotros tenemos acceso a eso, nosotros tratamos de hacer de bordearlo. Mañana representación cosa, representación palabra, representación cosa del lado del proceso primario de pensamiento, representación palabra del lado del proceso secundario. El proceso secundario encontrar una serie de conciencia, el preconsciente, etc. Esa unión entre la representación cosa y palabra es lo que nosotros llamamos conciencia. También ya me convenciste que hay que reivindicar. Bueno, regresando a esto, una de las cosas interesantes en la biología, ¿sí?, es que si bien podemos pensar en esto como un árbol de la vida y cómo se desarrolla, en este caso acuérdense que es un solo gen, ¿sí? Por aquí están los animales, plantas, los hongos, ¿sí? En este pedacito están los procariotes y las arqueas. Y lo que es más interesante, ¿sí?, es que la mayor diversidad de genes está aquí, no en el resto, ¿sí? Y es lo que hablábamos la clase pasada, que justamente para los grupos de arqueas y procariotas se da justamente estos cambios en la secuencia de genes de una manera mucho más ágil, ¿sí? De hecho, bueno, este es otro de árbol parcial. Pasas a la siguiente programa. Bueno, a ver, aquí nos detenemos brevemente. Todos ellos son teóricos de la evolución que manejan fundamentalmente la teoría sintética, ¿sí?, es decir, la teoría darwiniana. Ahora, en lo que difieren estos pensadores, ¿sí?, es en pensar que la selección natural, ¿sí?, es un motor en donde inevitablemente el proceso va a dar lugar a cambios evolutivos, es decir, va a dar la aparición de nuevas especies, ¿sí? O podría ser en realidad algo que ocurre contingentemente con los cambios del ambiente, ¿sí? Esto es muy interesante porque por un lado tú puedes pensar
que la evolución es intrínseca al organismo, ¿sí? O puedes pensar que es algo que depende de la interacción entre el organismo y su mente. Y son dos maneras bastante diferentes de pensar la evolución, incluso dentro de la propia teoría sintética. ¿Sí? Es como pensar que los genes per se tienen grabado esa necesidad de estar cambiando. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan? No sé si han oído hablar de un cuate que se llama Richard Dawkins. Escribió un libro que se llama El gen egoísta. ¿Alguien ha escuchado? Bueno, Richard Dawkins básicamente piensa, plantea la idea de que los genes buscan preservarse a lo largo de la evolución filogenética, ¿sí? Que hay una especie como de competencia porque el gen se preserva, ¿sí? Como si hubiera ahí un motor en la parte de información que busca mantener la información a lo largo del tiempo y crear evolución a partir de ahí, ¿sí? Pero están los otros que dicen, no, a ver, esto en realidad está ocurriendo en respuesta a lo que está pasando en el ambiente. El ambiente justamente, siendo un motor a través de la selección natural, va a ser un motor justamente porque va a provocar la evolución en el organismo. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver. Puede que sean ambas cosas, porque... ¿Cómo? Puede que sean ambas cosas. Puede que en principio... Claro, de hecho Nick Lane dice que en realidad él piensa que efectivamente, o sea, tú tienes como una carga genética que está empujando, ¿sí? Y tienes los cambios en el ambiente que también están haciendo un empuje, pero él lo que dice es esa interacción entre los dos da lugar a lo que esta Lynn Margulis le llaman los eventos de singularidad, ¿sí? Entonces, lo que Nick Lane plantea justamente es una combinación de las dos cosas, en donde tú tienes por un lado que la carga de información per se va a generar una especie como de motor hacia el cambio, pero además el cambio continuo que tienes en el ambiente, esto es además importantísimo, asumir como que es algo que está presente en nuestra naturaleza, todos lados, el cambio está ocurriendo todo el tiempo, ¿sí? De hecho, se los cuento así porque, incluso por ejemplo en el libro tibetano de la vida y la muerte, ¿sí? Una de las primeras cosas que se habla, el primer capítulo es sobre impermanencia, ¿sí? La verdad es que todo está cambiando todo el tiempo, por eso es importante reconocer, ¿sí? Y esto que dice Sonia, de que en realidad el proceso evolutivo tiene que ver con las dos cosas, claro, tienes un motor interno de evolución, pero ese motor interno está presente en toda la vida que hay hasta afuera de nosotros, ¿sí? Y está cambiando todo constantemente, ¿sí? Y entonces cuando hablábamos aquí de adaptación, justamente la adaptación tiene que ver con cómo respondemos a esos cambios que están ocurriendo afuera, con la capacidad de cambio que tenemos impresa en nuestra información genética. ¿Sí? Adelante, la que sigue, por favor. Bueno, otra de las cosas que me interesa mucho ir, y es que el resto de la clase, no sé si acabamos hoy o el jueves, va a tener que ver con esto que nos transmite Schrödinger. Schrödinger es probablemente uno de los más importantes teóricos de la física, que sobre todo hizo popularizar la física cuántica, ¿sí? Y Schrödinger nos decía, a ver, los biólogos están como muy clavados con el rollo de los genes y que ahí hay información, está todo bien, ¿no? Pero dense cuenta, ¿sí? Dice que los genes, ¿sí? Lo que son básicamente son tripitas de códigos, ¿sí? De códigos cuya información nos permite justamente crear la maquinaria con la que vive la célula. Está todo bien ahí, ¿sí? Dice, pero no estamos pensando absolutamente nada de energía. ¿Qué hay de la energía? ¿De dónde viene la energía de la célula? ¿Quién mueve los hilos? ¿Cómo? ¿Quién mueve los hilos? Claro. O sea, ahí tienes la información y tienes como, es la información como la que tienes en los libros de cómo construir cosas, ¿no? Está todo bien. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la energía?
Y Schrödinger nota una cosa que es muy importante también reconocerlo nosotros, ¿sí? Y es que, mientras que en los sistemas físicos, ¿sí?, lo que tú tiendes a tener en el trayecto de energía de un lado para otro es justamente un proceso entrópico, ¿sí?, donde la energía tiende a disiparse, ¿sí?, tiende a generar desorden, ¿sí? En los sistemas vivos ocurre lo contrario, ¿sí? Ocurre una tendencia a generar orden, a tener sistemas ordenados. De hecho, eso tiene un montón que ver con conceptos fundamentales de bienestar humano, ¿sí? En los sistemas vivos, la tendencia es al revés del desorden de la entropía, ¿sí? En los sistemas vivos, la tendencia es crear orden, ¿sí? Pensemos en los organismos vivos. Son sistemas ordenados, ¿sí?, donde cada elemento del sistema vivo cumple una función y mantiene una identidad, ¿sí? De hecho, ese asunto de que mantiene una identidad es algo que le copó muchísimo a un cuate que se llama Maturana, un chileno, ¿sí?, y creó un concepto biológico novedoso que se llama autopoiesis, ¿sí? La verdad es que hasta ahora no se le ha dado mucha bola, porque claramente es una biología, sí, muy revolucionaria la que plantea. Plantea justamente la idea de que la célula y los organismos se mantienen porque tienen identidad y buscan preservar esa identidad. ¿Bien? Es interesante porque esto de la identidad tiene mucho que ver con lo que se plantea en la teoría de la asociación e inducción que plantea Hilbert Lin, que lo vamos a ver en las últimas clases, ¿sí?, que tiene que ver con la estructura del agua. Y lo que plantea esa teoría es que quien tiene esa identidad, o sea, uno pensaría, la biología canónica pensaría, bueno, esa identidad está descrita en los genes. Sí, definitivamente, ahí está la identidad, incluso la identidad está descrita no nada más en los genes, sino en todo ese programa epigenético. Y eso es lo que nos explicaba Mel, ¿sí? O sea, de hecho, la epigenética se descubrió así. Se descubrió cuando nosotros veíamos los procesos de diferenciación celular entre por ejemplo, unos protoneuronas, sí, eso sí, unas protoneuronas que se pueden convertir en asocitos o en neuronas. Justamente cuando se convierte en un astrocito, en una neurona, lo que tenemos, la diferencia que tenemos son diferentes programas epigenéticos, ¿sí?, diferentes patrones de metilación y adenilación, que uno determina que se comporte la célula como una neurona y otro como un astrocito, ¿sí? Entonces ahí tienes, en el patrón epigenético tienes identidad, ¿sí? Ahora, en las teorías de asociación e inducción se sugiere que donde podría haber la información que da lugar a esa identidad es también en el citoplasma. Es en el agua estructurada que hay en el citoplasma. Y de hecho, lo que hace mucho sentido de eso es que cuando nosotros tenemos células que se vuelven cancerosas, ¿sí?, lo que cambia principalmente es la densidad del citoplasma, por eso nos la pueden detectar con resonancia magnética. ¿Sí? O con resonancia magnética pueden detectar, digamos, cambios en la densidad celular, y eso nos habla de células que cambiaron su identidad. ¿Sí? De hecho, básicamente lo que está haciendo Schrödinger aquí es lo mismo que yo quiero, al menos, sembrar esa semilla en ustedes, ¿sí? Es pensar que no todo está en el código genético, sino parte, ¿sí?, está en la identidad de la célula que pudiera incluso estar contenida en el agua, ¿sí? Y eso, ¿sí?, eso justamente tiene que ver con la energía que da lugar a esa identidad de la célula, ¿sí? De hecho, lo que vamos a ver entre la clase de hoy y la del jueves tiene que ver con la célula. Víctor. Sí. Uy, bueno, sí, entonces vamos a acabar la clase que viene. Bueno, déjame ver qué dice.
Bueno, claro, básicamente lo que dice Schrödinger es que tenemos que pensar en la energía que da lugar justamente a esta identidad que le llamamos vida, ¿sí? Y él habla de que esa energía le podríamos llamar negentropía, ¿sí? Como la energía que va en contra de la entropía, ¿sí? A ver, pásame la siguiente, déjame ir hasta... Vamos a, bueno, aquí básicamente Nick Legno lo que nos transmite es que estos motores energéticos están en los gradientes de protones, ¿sí? De la misma manera que, por ejemplo, nosotros tenemos en los gradientes de protones nosotros tenemos una carga diferente de protones de un lado al otro de la membrana, y justamente el hecho de que estén más concentrados en un lado es lo que hace mover sobre todo a la ATPase. Creo que es la siguiente de Apple. Sí, exacto, esta es la ATPase, ¿sí? Es como una turbina, ¿sí? De hecho, esta sabemos, digamos, por las clases que nos han dado, que uno de los motores de la ATPase es el azúcar, ¿sí? Es el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, el ciclo de Krebs justamente es el motor que nosotros tendemos a ver principalmente como el motor de la ATPase. Pero el gradiente de protones se demostró que es mucho más poderoso para hacer producir ATP que el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, per se, el gradiente de protones es un motor energético, ¿sí? ¿Y qué significa el gradiente de protones? Justamente la célula que tiene una identidad la tiene porque por dentro tiene una carga diferente de iones que por fuera, ¿sí? Justamente esa diferencia se la da las características que tiene la estructura del agua dentro de la célula. Y eso se traduce obviamente en información contenida en los genes, información que va a ser modificada. Pero al final toda esa información digamos, del planteamiento de Lin es que toda esa información asociada con la identidad también está contenida en el citoplasma. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, pero bueno, entonces este es la ATPase, la que sigue. Nada más quiero llegar hasta donde, esta vamos a saltar, ¿no? Saltan. Otra vez, es casi lo mismo. Bueno, aquí, para un poquito. Este justamente es un planteamiento más moderno de cómo ocurre justamente estos procesos semejantes a lo de endosimbiosis seriada. Esta es la aparición, digamos, de los eucariotes, ¿sí? Y vean cómo sigue habiendo interacciones entre las especies. En este caso, esto se refiere a la aparición de los cloroplastos en las plantas, que justamente los cloroplastos son este bichito procariote fundamental que tienen todas las plantas y que es indispensable para llevar a cabo la fotosíntesis. Una planta no puede llevar a cabo la fotosíntesis si no es con esa simbiosis que tiene con el cloroplasto. ¿Ven lo fuerte que es el cloroplasto? Sí, adelante. Yo soy el cloroplasta, porque dice Luca o Yuca, que no le... ¿Cómo? No sé qué dice ahí abajo, ¿dice Luca o Yuca? Yo tampoco veo, se ve re mal, perdón. Pero creo que es procariota y arquea. No, es el nombre que le dieron cuando empezaron a teorizar. Dice Luca. Ya. Bueno, entonces digamos, sería un árbol del desarrollo, en este caso creo que lo hacen con el genoma completo, que nos habla justamente de estos eventos singulares en donde aparece el eucariote y donde los cloroplastos se integran dentro de la vida eucariote. Y bueno, pásate a la siguiente, nada más para que vean cómo... el anterior, este es un ejemplo de una célula que vive dentro de otra célula. Este es un ejemplo de simbiosis, hermoso. Y de hecho que justamente, dice, una célula dentro de una célula tiene su propia maquinaria de división celular, ¿sí? Permitiendo dividirse independientemente de lo que pase en la célula huésped, ¿sí? De hecho, aquí se está viendo justamente este proceso de división. La que sigue, Cere, pásame la última. Es esta, no, es. Vean cómo justamente esto de que se quitan y se ponen genes las bacterias ocurre. Y en este caso están viendo justamente unas
celdas que viven dentro de otras celdas, ¿sí? Las que viven solas, vean la longitud del genoma que tienen, ¿sí? Y cuando son, digamos, parásitos obligados, o parásitos simbióticos, vean cómo se reduce completamente el tamaño de su DNA. Aquí básicamente le cortaron pedazos de DNA. ¿Y por qué pasa eso? Porque el DNA que utiliza la célula que está dentro de otra célula es el indispensable para que preserve su identidad. Del resto utiliza el de la célula. ¿Sí? Entonces, lo que es interesante aquí es entender que así como vimos el tema de la epigenética, que tiende a ocurrir principalmente en eucariotas, que no significa que no ocurra en eucariotas, pero es la forma en cómo se regula el genoma en eucariotas es a través de la epigenética. Pero en las bacterias, que también habitan con nosotros, se intercambian genes de un lugar a otro, se quitan y se ponen, como si fueran discos duros que se insertan o que se sacan. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar esto así y ya en la clase que viene vemos esto de las diversas energías de las que podemos hablar. Y como psicólogos, Wilhelm Reich es claro, es como quien nos va a enseñar esto de las energías de la... ¿Vale? Bueno, nos vemos el jueves allá en el auditorio. ¿Sí? Chao. No, gracias.